compartir el tema de este sábado con el siguiente título: Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Vamos a hablar de esta bienaventuranza tal como venimos en los temas anteriores. Entonces esto lo encontramos en Mateo 5:6. Dichosos, dichosos los que tienen hambre y sed, pero vean de qué: hambre y sed de justicia, de justicia. Entonces, en el discurso más grande que Jesucristo pronunció, iniciando su prédica pública, está registrado en Mateo. Tomen en cuenta esto. ¿Qué le comienza Jesucristo a ofrecer a su audiencia, al público que le escuchaba? Les está hablando de la verdadera felicidad. Porque hemos visto que la palabra bienaventurados es sinónimo de dichoso o feliz. ¿Ya? Habla de la felicidad. Imagínense, hablando de la felicidad a un pueblo que necesitaba quitarse las esclavitudes o la injerencia de un gobierno rígido y déspota. Y Jesucristo hablando ahora a la audiencia eminentemente judía. Tomen en cuenta ustedes que el Evangelio de Mateo fue escrito para el pueblo judío, directamente. Entonces, él dice, como lo hemos repasado anteriormente, primero les ofrece: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino en los cielos. Vean lo que ofrece. Luego continúa: bienaventurados los que lloran. Tercera recomendación o bienaventuranza: bienaventurados los mansos. Y ahora sigue sorprendiendo Jesucristo en su sermón cuando les dice: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. El propósito de la plática entonces quiere alcanzar, explicar y llegar a la comprensión de cada uno de nosotros que tener hambre y sed de justicia nos induce directamente a mantenernos bien alimentados de la palabra de Dios. Esa es nuestra dieta. Dichosos los que tienen hambre, ¿de qué? No de alimento físico, sino un hambre espiritual de la palabra de Dios. La justicia es tan necesaria para nuestra dieta alimenticia espiritual como nuestros alimentos y el agua que bebemos. ¿Ven la comparación que hace Jesucristo ahí? Entonces, vuelvo otra vez a indicar. Graben en su mente que Jesucristo expone este tema general en Mateo desde el punto de vista de un Cristo como Rey. Cristo como Rey. Vean, ¿no les ha inquietado a ustedes leer en Mateo, en los primeros capítulos, la genealogía de Jesucristo? Se impacta, ¿verdad? Y usted abre su Biblia y dice: vamos a ver, quiero leer, quiero estudiar el Evangelio de Mateo. Inmediatamente cuando usted ve, se impacta la genealogía. ¿Por qué? Porque Cristo se está enfocando aquí como el Rey. Se está identificando ante el pueblo judío como Rey. Impacta. Entonces ahora lo hemos actualizado. ¿Por qué aparece la genealogía? Él está dando la genealogía para identificarlo como Rey. Cuando Cristo se refiere al linaje real en toda la genealogía hasta llegar a Él, está explicando de cuál era su potencial. La genealogía, un linaje real. Ustedes también leen en Mateo uno de los pasajes en donde llegan unos reyes a adorar al niño que ha nacido. ¿A quién están adorando? A ese niño potencialmente rey. Vean la reincidencia de este significado. Cuando leemos en el Antiguo Testamento todas las profecías, vemos las profecías que se cumplen en Jesucristo como futuro rey. Entonces vean que se despliega ese contenido: la realeza, la autoridad o el dominio que Cristo tenía sobre todo.
especialmente sobre Satanás. Entonces, hemos captado que el Evangelio de Mateo habla de Jesucristo como rey, pero no rey en ese momento, sino como el futuro rey, el rey que aún esperamos. Entonces, si Cristo realmente es un rey, la pregunta es, ¿de qué naturaleza es su reino? ¿Verdad? Si es un rey, ¿cuál es la naturaleza de su reino? Y toda esta naturaleza usted la absorbe, la asimila en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Ahí se explica qué tipo de reino es el que Jesucristo va a establecer, claramente. Y reconocemos que el reino es eminentemente espiritual. Es un reino espiritual. Vean que así lo confirma Jesucristo mismo cuando está terminando el Sermón del Monte. Leámoslo por favor en Mateo capítulo 7 y versículos 28 y 29. Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Aquí vamos a comprobar la naturaleza del reino que Jesucristo está predicando. Versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, está hablando del Sermón del Monte, del tema que está enfocando. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, rey. ¿Sí? La autoridad es de un rey. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y no como los rabinos que tenían a su cargo dirigir al pueblo de Israel. Vean allí la connotación. Entonces, no solo eran sus palabras de un rey, sino que también su conducta, sus modos, sus valores eran de un rey también. ¿Se entiende? No solo hablaba como rey, sino vivía como rey. Su conducta manifestaba esa actitud de realeza. Repito, su conducta, sus modales eran reales. Tenía autoridad. En su tiempo, los rabinos y los escribas enseñaban siempre citando a una autoridad. ¿Sí? Enseñaban citando a una autoridad, pero Jesucristo sencillamente hablaba con autoridad. Era una autoridad. No necesitaba decir, como dice Platón, Sófocles, Píndaro, no necesitaba ninguna autoridad que respaldara su propuesta. Él sencillamente hablaba. Entonces, Jesucristo introduce en el sermón ofreciendo la felicidad, la verdadera felicidad. Una felicidad que el ser humano no puede alcanzar, porque a nivel humano la felicidad es efímera. Y ahora entonces, allí en Mateo 5, versículo 6, dice, Mateo capítulo 5, versículo 6, Jesucristo ahora les habla sobre: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vean ahora el mensaje de Jesucristo. Adviertan ustedes una fuerza apasionada a favor de la justicia. Él dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, pero entiendan y encuentren ustedes palabras fuertes, una fuerza intensa. ¿A favor de quién? A favor de la justicia. Cuando dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En este momento quiero ponerles unos ejemplos de varios personajes que en la Biblia aparecen que tenían hambre de cosas incorrectas.
El primero de ellos que podemos mencionar es Satanás. Satanás tenía hambre, ¿de qué? De poder. Nabucodonosor tenía hambre, ¿de qué? De poder, de fama, de fortuna, por mencionar algunos. Un ejemplo más, el rico insensato. ¿Se acuerdan ustedes que lleva un joven rico y le dice a Jesucristo: Señor, ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Tenía hambre de conocer? Sí, pero una cosa equivocada. Jesucristo le dice: vende todo lo que tienes y compártelo con tus hermanos. Tenía hambre de poder, tenía hambre de posesiones incorrectas. Cuando Jesús le da la orden: vende lo que tienes y compártelo, él se regresó, dice la Biblia, muy triste, porque no tenía ese corazón para compartir. Entonces, estos tres ejemplos, Satanás, Nabucodonosor y el rico insensato, demuestran tener hambre, pero una hambre equivocada. ¿Sobre qué tenemos que enfocar nosotros ahí? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esta es una poderosa declaración para nosotros hoy. Entendemos a nivel físico que el alimento y el agua son necesidades básicas. Jesucristo entendía también que el alimento y el agua era necesario para llevar una vida física. Pero Cristo está diciendo ahora que usted y yo podemos ser felices, dichosos, si tenemos hambre y sed de justicia. Al igual que el alimento y el agua físicas, para nosotros la justicia debe ser el que llene, el que sacie mi hambre y mi sed. Pero vean el elemento, justicia. Nuestra vida física depende del alimento físico. Nuestra vida física depende del agua. Y nuestra vida espiritual, hermanos, depende de la justicia. Si no bebemos, si no consumimos, si no digerimos el concepto justicia, no seremos bienaventurados, no estaremos en el reino de Dios, no seremos dichosos, no seremos bienaventurados. Vean esa comparación excelente que se da. Sabiendo Jesús que nuestra vida física depende del agua y del pan, vean lo que hace. Jesús sabía que usted y yo necesitamos pan y agua para vivir, y cuando sabe de esa necesidad, Jesucristo nos dice: yo soy el pan de vida. ¿Qué les parece? Yo soy el pan de vida. ¿Qué le está diciendo a usted? Que entre en una íntima relación, que sacie su hambre espiritual en Jesucristo, porque Él es el pan de vida. ¿Sí? Se ofrece como pan. Sabe que físicamente necesitamos saciar nuestra sed, y Jesucristo también dice: yo soy el agua. Cuando está junto al pozo, llega una mujer y le dice: dame de beber. Y luego le dice: si supieras lo que te pido, pero lo que significa el agua que yo te ofrezco. Ven entonces que Jesucristo suple esa necesidad. Hermanos, si usted tiene hambre espiritual, beba, coma el pan espiritual. Si tenemos sed espiritual, bebamos de esa corriente espiritual que es Cristo. Ese es el enfoque correcto. Sin embargo, la sociedad lo enfoca de la manera en que el profeta Jeremías lo hizo en el capítulo 2 de Jeremías, versículo 13. Vean este enfoque. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Yo soy el pan y yo soy el agua. Jesucristo nos se ofrece para saciar ambas necesidades. Pero la sociedad lo desenfoca. Jeremías dice,
Jeremías describe la reacción común de la gente de esta manera gráfica, descriptiva. Jeremías en el capítulo 2, versículo 13, vean lo que enfoca. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dos males ha hecho mi pueblo. Estoy ahí. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dos fallas, dos enfoques físicos, dos actitudes de desprecio. Cuando Jesucristo le ofrece a usted, coma el pan que yo le doy para saciar su hambre, beba del agua espiritual, vean lo que hizo el pueblo de Israel. Dos cosas difíciles, dos males ha hecho mi pueblo. Número uno, me dejaron, me despreciaron, me hicieron a un lado, me quitaron el habla, dejaron de comunicarse conmigo, me dejaron, no escucharon mis instrucciones, desobedecieron, primer error. Y luego, sin Dios, cavaron cisternas, crearon teorías, filosofías, psicología ambiental, económica, empresarial, sistemas educativos, sistemas políticos, crearon cisternas. ¿Pero en qué condición? Cisternas rotas que no retienen agua. Dos males que ha hecho el pueblo. Esa llamada de atención es para nosotros hoy. No abandonemos las instrucciones de Dios. Dios nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dios nos dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Insiste, mas el 7º día es de reposo. Y lo hace específicamente. No hagas en él obra alguna. Y entra al núcleo familiar. Tú, como padre o madre, no hagas en él obra alguna, tú como padre, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tu buey, ni tu asno. ¿Se dan cuenta cómo especifica? Y Jeremías dice, dos males cometido el pueblo. Me dejaron a mí. Ya no escucharon mi voz. Quedó a su criterio si venían o no venían a la reunión. Ya no es el amor con el cual usted comenzó a guardar el sábado. Quedó a discreción. Ahora ya soy más liberal. Me dejaron a mí. ¿Se entiende eso? Cavaron cisternas rotas, sistemas políticos, económicos, educativos y religiosos que no retienen agua, que no tienen más que doctrinas falsas. Con ese mismo enfoque, leamos ahora 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. Primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, versículos 15 y 16. Me dejaron a mí, ¿sí? Me dejaron a mí. Ahora, dice, versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos también. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Adaptado al tema, pero el que hace la voluntad de Dios sacia su hambre espiritual. Bebe de la bebida espiritual, pero usted no puede beber esa bebida espiritual allá en el mundo.
allá con las prácticas sociales, económicas, políticas, las costumbres de la sociedad. Allá no bebe usted el agua espiritual ni come el alimento espiritual. No améis al mundo, es la amonestación. No nos enredemos en las situaciones sociales, en las situaciones del mundo. Dejemos que prevalezca la verdad de Dios. Bien, entonces nos podemos preguntar, hermanos, ¿de qué tenemos hambre? Usted individualmente, ¿de qué tiene hambre? Algunas posibles respuestas. ¿Tiene hambre usted de poder? ¿Tenemos hambre de alabanza? ¿Tenemos hambre de posesiones materiales? ¿Tenemos hambre de placer, de amistades, de niveles sociales fuera de la iglesia? ¿De qué tiene hambre? Si usted busca poder, alabanza, posesiones materiales, distracciones, etcétera, podemos estar jugando muy bien el papel del perro que se relame en su propio vómito. Somos como el perro o como el cerdo que se revuelca en su propio cieno. No entendemos el llamamiento de Dios. Si estamos en el mundo, no améis al mundo, seamos diferentes. El Espíritu de Dios nos hace diferentes. Somos real sacerdocio en potencia. ¿Ya? Un pueblo santo no está mezclándose con la sociedad en sus distracciones, en su cultura, en sus hábitos, en sus costumbres. No amemos el mundo. Entonces, ¿de qué tenemos hambre? ¿De poder, de alabanza, de posesiones? Si es esa nuestra hambre, no vamos a alcanzar la bienaventuranza, porque dichosos son aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Vean ustedes que cada una de las bienaventuranzas constituye el primer eslabón, un eslabón de una cadena que no puede existir aislado. Bienaventurados los pobres en espíritu, humildes, sinceros. Bienaventurados los que lloran, vean cómo encaja. Bienaventurados los mansos. Y ahora, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La mansedumbre se expresa cuando usted entiende, yo sin Dios no soy nada. No soy nada, absolutamente nada. Ese es el nivel de mansedumbre y el enfoque que Dios le da a esa bienaventuranza. Por lo tanto, tenemos que buscar la mansedumbre, tenemos que buscarla de la mano de Dios. ¿Ya? Jesucristo en este sermón está enfatizando la felicidad. Dichoso el que llora, dichoso el pobre en espíritu, dichoso el manso. Sí, y ahora, dichosos aquellos que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cómo encajan perfectamente uno a continuación del otro? Así que la cuarta bienaventuranza no puede realizarse sin la primera, la segunda y la tercera. Es una interrelación y dependencia exacta la una de la otra. El hijo de Abraham, de nombre Isaac, en su vida física, comenzó a abrir pozos a donde iba. Abría un pozo por la necesidad del agua, pero inmediatamente el territorio en el que estaba era de otra persona. Era reclamado y se lo quitaban. Usted lee esa historia de Isaac. Abría un pozo, abría otro, pero cada vez que cavaba un pozo, inmediatamente se lo disputaban, la propiedad. Hasta que llegó finalmente. Cavó un pozo y nadie se lo quitó. Y le dio como nombre Rehoboth. Rehoboth. Y Rehoboth quiere decir lugar amplio y espacioso. Génesis 26, 22. Génesis 26, versículo 22.
Vean la historia, lo que Isaac andaba buscando era el suministro de agua. Y abre un pozo y otro, y hay problemas y dificultades hasta que llega finalmente a cavar un pozo que está descrito en Génesis 26, versículo 22. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora el Eterno nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Repito entonces, Rehobot significa lugar espacioso o amplio en ese caso. Isaac sabía que Dios le iba a cuidar. No tenía necesidad de ser egoísta, iba a compartir lo que tenía. Entonces vean la actitud motivadora del Sermón del Monte. La verdadera felicidad, la verdadera obediencia a Dios está en estos principios. Jesús lo dijo en Mateo 6:33. Establecer prioridades en nuestra vida. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ven el enfoque de Jesucristo. Vean el mensaje que nos da hoy. ¿De qué tenemos hambre? ¿De poder? No. ¿De fama? Tampoco. Tenemos hambre de ser parte del reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero el enfoque es este. Allí aplica la bienaventuranza que estamos estudiando. Buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué más? Y su justicia. Pero allá en la bienaventuranza dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El mismo elemento. Y el salmista David escribió: todos tus mandamientos son justicia. Imagínense, hambre de qué debemos de tener: de vivir, de guardar, de obedecer mejor cada día la ley de Dios. Cada día la ley de Dios. Todos tus mandamientos son justicia. Y recuerden que dice que van a ser felices. Y algo importante: el que tiene hambre y sed de justicia va a ser ¿qué? Saciado. Eso dice la bienaventuranza de Mateo 5:6. Bienaventurados o dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Analicemos rápidamente esa palabra. Saciado. Satisfecho, ¿no? Sencillo. Vamos a ser satisfechos. ¿Usted quiere conocer más la conducta y el pensamiento de Jesucristo? Lea la Biblia. Ahí está la vida de Jesucristo y queda satisfecho. ¿Ya? Entonces, un poquito más profundo. ¿Qué significa tener hambre y sed? Tiene que ver con un deseo. Tener hambre y sed está ligado directamente a un deseo. Pero le vamos a poner un calificativo más: un gran e intenso deseo. Tener hambre y sed de justicia es tener un gran e intenso deseo. ¿Ya? De conocer las cosas de Dios, de leer y de estudiar la palabra de Dios. Su hambre va a ser saciada, su deseo va a ser satisfecho cuando usted lee la palabra de Dios, pero ese deseo es progresivo, se intensifica. Una vez que usted estudia la palabra de Dios, su hambre sigue constantemente pidiéndole, lo motiva a seguir estudiando la palabra de Dios. Ahí encaja el intenso deseo de conocer los principios básicos de la vida de Jesucristo. Cuando Jesucristo se dirige a los judíos allá en aquella bienaventuranza, muchos de ellos no sabían
qué significaba tener hambre y sed, porque no entendían el lenguaje de Jesucristo. Estas palabras vienen de los siguientes verbos griegos. Peinao, así como se escucha. El griego peinao significa, fíjense, estar necesitado. Estar necesitado significa padecer un hambre espantosa. ¿Se entiende ahora? Bienaventurados los que tienen hambre, del griego peinao, que significa hambre espantosa. Pregunto, ¿ha sentido usted ese nivel de hambre? Experimentamos a veces cuando ayunamos, ¿verdad? Ayunamos en el día de expiación, ayudamos de acuerdo al programa que tengamos preparado individualmente y termina el ayuno y yo tengo un hambre. Tal vez llega al plano, al nivel de un hambre tremenda, espantosa. Ubíquense en ese momento emocional. Hambre espantosa. Y va uno y la tortilla está fría. Aquí se va fría. Y no hay tiempo para calentar los frijolitos ni el arroz. Se van fríos también. Hambre espantosa. Ahora me pregunto, ¿siente el mismo deseo por la palabra de Dios? Ese debe ser. Es hambre, sí. Ese deseo de leer la Biblia todos los días. ¿Un capítulo? ¿Un versículo? Bueno, peor es nada. ¿Un versículo? Pero siente esa hambre espantosa. Sabe que su cuerpo está débil, está sudando mucho, ya la vista se le nubla, hay hambre espantosa. Llega, toma el alimento y queda satisfecho. ¿Es igual la situación espiritualmente? ¿Sentimos esa hambre espantosa del griego peinao? Vean ahora la idea, el otro verbo que transmite, dipsao, griego también. Esta da la idea de dipsao, sed enorme. Dipsao, sed enorme. Una jornada en el campo. Todos vamos ahorita a experimentar esa jornada mentalmente. Allá nos toca que barbechar una cuerda de terreno. Y el terreno es duro. Y depende de ese dinero para comprar la comida. Y vamos a trabajar. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Hay una sed. Una sed enorme. Que hasta duele también tragar el agua, ¿verdad? Cuando uno llega ahí, a esa fuente, a ese oasis, dipsao tiene la idea de sed enorme. A esos verbos se refiere Jesucristo cuando dice, bienaventurados los que tienen peinao, hambre intensa, espantosa, y que sienten dipsao, sed enorme, por la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque ellos serán saciados, es la promesa allí. Esta clase de hambre y esta clase de sed son continuas. Toma usted un poco y siente el deseo de seguir tomando. ¿Así enfocamos el estudio de la Biblia? De esa manera directa, intensa, ya, continua, va en aumento. Dice, hoy leí un versículo, aprendí un versículo de memoria, mañana van a ser 2, hambre, y pasado serán 3, hambre, y pasado 4, 5, y llega el momento en que usted se repite el Salmo 23 de memoria. ¿No le parece? Progresión, desarrollo. O el Salmo número 1. ¿Me entiende? Esa es la actitud. A eso se refiere. Un ejemplo con un personaje conocido. Llevaba 40 años en el desierto y Dios lo llamó.
Fíjense, la experiencia. Quiero que tomen en cuenta los acontecimientos en la vida de Moisés. 40 años en el desierto. No es cosa fácil. En ese periodo Dios lo llama. Y Moisés vio a Dios, dice la Biblia, en una zarza ardiente. ¿Satisfizo su hambre en ese momentito? Sí. ¿Se quedó satisfecho con eso? No. Cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, Moisés tuvo varias experiencias en este éxodo. Primero, vio la mano poderosa de Dios a través de 10 plagas que le envió a Egipto. Una experiencia extraordinaria. ¿Se conformó Moisés con eso? No. Siguen las experiencias. Vean el hambre progresiva, la relación con Dios. Muy bien. Cuando abre el mar rojo, Dios con su poder a través de Moisés, Moisés vio una vez más cómo Dios trasladó a su pueblo, cómo Dios lo guió por el desierto con aquella nube que lo cubría, ¿sí? Que significaba la presencia de Dios. Gran experiencia. ¿Se quedó satisfecho? No. Moisés vio a Dios en el agua que bebieron que salió de la roca. Cuando el pueblo se le rebeló y le dijo, tenemos sed, vas a dejar a morir a 2 millones de gente, queremos que nos des agua. Y Dios le da la instrucción a Moisés, toca la roca. ¿Tenía o no la experiencia? Claro que sí, pero vean cómo crece, cómo aumenta, cómo se sacia el hambre y cómo sigue desarrollándose. ¿Acaso no vio Moisés el gran milagro de Dios cuando les envió maná? ¿Se dan cuenta? Otra vez. Muy bien, esa relación, esas experiencias. Pero no obstante, haber visto el poder de Dios en 10 plagas, ver que el mar se abre, es recibir el maná, recibir codornices, darles de beber. No obstante eso, Moisés llegó a expresar lo que está escrito en el Éxodo 33, versículo 18. Vean las experiencias que había tenido. No fueron suficientes esas experiencias. No se detuvo su hambre. Él quería conocer más y más y más de Dios. Y expresa Salmo 33, versículo 18. Perdón, Éxodo. Disculpe. Éxodo 33, 18. Entonces dijo, vean, te ruego, está hablando Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. ¿No ya había visto el poder de Dios? ¿Qué pide ahora Moisés? Te ruego que me muestres tu gloria, que te muestres a mí en otra dimensión, en otro ángulo. Vean qué pide. Te ruego que me muestres tu gloria. ¿Qué indica esto? Que Moisés quería seguir conociendo a Dios, sentía hambre de Él, comía de Él y continuaba progresivamente el hambre espiritual. Te ruego que ahora me muestres tu gloria. Moisés había visto el dedo de Dios allá en el monte de Sinaí, escribir los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? Pero miren ahora qué pide. Él estuvo viendo la zarza que no se consumía, pero aún así dice, te ruego que me muestres tu gloria. Quería saber más y más y más y más cada día de Dios. A eso se refiere la bienaventuranza que estamos estudiando. Esos son los bienaventurados, los dichosos, los felices, los que tienen hambre y sed de justicia. Esa experiencia es grande, gran ejemplo para demostrar cómo Dios puede
cumplir su promesa. Esta fue la experiencia de Moisés. ¿No le parece que debería de ser la característica de cada uno de nosotros? La característica de aquel ciudadano del reino de Dios, tener hambre y sed de justicia, saciarnos, llenarnos constantemente de la palabra de Dios, tener hambre siempre, siempre de las cosas espirituales, conocer más, estudiar más. Tenemos más de 20 folletos. Tenemos nuestras doctrinas ahí que necesitamos actualizar, llenarnos más y más y más de la palabra de Dios. De David se dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. De David sabemos de que él caminó íntimamente, en íntima comunión con Dios. David llegó a desarrollar una gran actitud de sumisión y obediencia a Dios. Y vean lo que dice. Ahora sí, Salmo 42, 1 y 2. Salmos 42, 1 y 2. Una buena relación con Dios, caminó en comunión íntima con Dios y esa relación lo inspiró el Espíritu Santo a escribir. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, como el ciervo, repito, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Vean la intensidad. Un ciervo que clama por el agua. En el desierto ve allá el oasis y va y está necesitado. Así debemos de desear la palabra de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes, se queja, son gemidos profundos por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Es ese nuestro deseo, hermanos? ¿Es esa nuestra meta? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Se acuerdan cuando Jesucristo estaba crucificado? Si eres Dios, bájate de ahí. No era el plan ese. No era el plan ese. No hubiera cumplido Dios con el plan de salvación en Jesucristo. ¿Podía hacerlo? Claro que sí. Pero para Él estaba reservado el dolor, el sufrimiento, porque tenía que pagar por los pecados de cada uno de nosotros. Como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti. ¿Ese es el deseo? A eso los quiero invitar, ahí los quiero motivar, que deseemos así el agua, que deseemos así el alimento espiritual todos los días, no a cada semana. No a cada semana, de aquello de que caí como un paracaídas. ¡Pum! Llegué ahí y me olvidé. No, vean cómo inspiró Dios a David ahí, como el ciervo brama. Significado de bramar, ahí se los dejo. Significado, sinónimos de bramar. Brama por las corrientes de agua. Necesita esa agua, si no muere. ¿Ya? Si no muere. Salmo 63, 1. Adelante, Salmos 63, versículo 1. Salmos 63, 1. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. ¿Así lo expresamos nosotros? ¿Es ese nuestro deseo? En la tierra seca y árida,
donde no hay agua. Hermanos, es el momento de retomar ese primer amor, de encauzar todos nuestros planes, programas, deseos en Dios. Dios, Dios mío, mío eres tú. De madrugada te buscaré. ¿Cómo? ¿Orando? ¿Cómo? Leyendo. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. ¿Sí? Mi carne te anhela. ¿De qué tenemos hambre? Otra vez, ¿de poder? ¿De tener un lugar en la sociedad? ¿De ser el don o la doña de la sociedad? No hay una fiesta sin que usted esté allí, porque es el importante. No queman la bomba sin que esté usted allí. ¿De eso tiene hambre? ¿O está hambre? Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Ese estudio que usted tiene que tener diario, pero esta es una relación suya. Es una decisión que usted va a tomar. Nadie, ni Dios, el Padre, ni el Hijo pueden tomar una decisión en su lugar, porque ellos son respetuosos. Pasó el día hoy y usted no oró y usted no estudió la Biblia y Dios lo ve y lo respeta. Pero todo lo que se siembra también se cosecha. Si se siembra bien, pues se cosecha bien. Si se siembra mal, se cosecha mal. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed. Vean, eso es lo correcto de la bienaventuranza que estamos leyendo. Aquí David está diciendo que el hambre y la sed no disminuyen nunca. No disminuyen. Estoy siendo repetitivo si se quiere. No disminuyen nunca. Para enfatizar. Leer, estudiar, orar, eso es progresivo. ¿Ya? Y nos va a dar vida espiritual, más que el alimento físico, que el agua y el pan. Una de las grandes experiencias que el apóstol Pablo tuvo tuvo 3 visiones en relación a Dios. El apóstol Pablo tuvo 3 visiones personales de Jesucristo, sintió la presencia allí. Solo se las menciono. Iba camino a Emaús, ustedes saben toda la historia, y de repente un resplandor cayó sobre él y quedó ciego, postrado en tierra, humillado, arrastrado, allá donde necesitaba alguien que lo levantara. Llega a la ciudad, pero fue acompañado por hombres que lo condujeron porque iba ciego. Esto usted lo puede leer en Hechos, capítulo 9, versículos del 3 al 10. Ahí está la primera experiencia que Pablo tuvo, camino a Damasco, su conversión. ¿Ya? Segunda experiencia fue en la ciudad de Corinto. Allá en Corinto tuvo también esta experiencia. Hechos capítulo 18, versículos 9 y 10, si apunta usted para leer posteriormente. La tercera gran experiencia de Pablo fue cuando fue trasladado al tercer cielo para ver cosas maravillosas, descritas en segunda carta de Corintios, versículos 12, 1 y 4. Leamos siquiera esta, segunda de Corintios 12, no vamos a leer todas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 4. Segunda de Corintios 12, versículos 1 al 4. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Quién era ese hombre? La experiencia de Pablo.
Si en el cuerpo no lo sé, si en visiones no lo sé. Es una experiencia que él tiene allí. Y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Qué experiencia está viviendo Pablo? Pero se quedó allí satisfecho, se llenó y ya no volvió a ocuparse de conocer más de Dios. No, él continuó allí. Experiencia de Moisés, ahora la de Pablo. Sigue él pidiendo conocer más y más y más a Dios. En esa su predisposición de satisfacer su hambre espiritual, escríbelo, que está descrito en Filipenses. Ahora, carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Vean la necesidad que Pablo tenía de conocer más y más a Dios. Filipenses 6 al 8. Ahora, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Miren la experiencia de Pablo. Pero cuántas cosas están para mí ganancia. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Vean el enfoque y vean lo que prioriza. Aún así, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ese es el enfoque. Eso debe identificarnos a nosotros. Esto indica tener hambre y sed de justicia, tenerlo por basura. ¿Cuánto valor tiene la basura? Aunque ambientalmente tiene valor. Pero usted desprecia lo que no sirve. Va a la basura. Desprecio todo y lo tengo por basura. ¿Por amor a quién? Al que sacia mi sed, al que sacia mi hambre. Así como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama mi alma por ti. Una entrega incondicional, ¿verdad? A buscar que Dios nos vea con ojos de misericordia y que nos dé la obediencia necesaria para hacerle grato, agradable, para agradar a Dios con nuestra conducta. Entonces vean, Pablo tuvo experiencias grandes, pero no se detuvo en ellas. Continuó todos los días. Hasta que las personas no tienen hambre y sed de justicia, no buscan el cumplimiento de lo que Dios puede ofrecernos. No buscamos el cumplimiento de lo que Dios dice. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, versículo 53, dice, Lucas 1, 53. Vean qué dice Jesucristo. A los hambrientos colmó de bienes. Leamos bien. A los hambrientos colmó de bienes. ¿A los hambrientos de qué? ¿De poder? ¿De fama? ¿De rol? ¿De un estatus social? No. A los hambrientos de la justicia colmó de bienes. Y a los ricos envió vacíos. Esa es la controversia. ¿Sí? A los hambrientos espiritualmente colmó de bienes. ¿Qué bienes? Propiedades. Son valores espirituales. Paz, seguridad, confianza, honradez, responsabilidad. A los hambrientos colmó de bienes. ¿Sí? De valores éticos, morales. El mejor trabajador, el más puntual, el más eficiente, el que logra las metas. A los hambrientos de la justicia colmó de bienes. ¿Ya? Y a los ricos
envió vacíos. Salmo 107, versículo 9. Salmo 107, versículo 9. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Son promesas de Dios. Son promesas de Dios. Sacia al alma menesterosa, llena de bien al alma hambrienta. Otra vez, hambrienta de justicia, no de poder, no de vanagloria, no de orgullo, no de egoísmo, no de un estatus social, sino que claramente sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Entonces, estamos comprendiendo, tener hambre y sed es algo intenso espiritualmente, algo que no tiene fin, algo que necesita usted consumir constantemente, no tiene fin. Pero vean el enfoque de la sociedad. Profeta Amós, capítulo 2, versículo 7. Vean cómo lo ve la sociedad. Profeta Amós, capítulo 2, versículo 7. Es de los profetas menores, cuesta un poquito llegar, con excepción de los teléfonos inteligentes. Clic, ahí. Que ya lo ubican, ¿verdad? Eso sí, ayuda bastante. Amós, capítulo 2, versículo 7. Vean. Amós dice que la gente en el mundo anhela, vean lo que anhela, vean lo que busca. Amós capítulo 2, versículo 7. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. ¿Qué buscan ellos ahí en la sociedad? Vean el desenfoque del mundo. No es el hambre, no es la sed de justicia, sino que allí pisotean en el polvo la cabeza de los desvalidos. Esto es injusticia. Esto no es un valor de Dios. Vean cómo los diferentes entes que manejan la justicia a nivel social pisotean los artículos, los derechos, las obligaciones, la hacen de un lado a otro, tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven. Vean qué faltos de moral y de ética. Y esto es lo que vemos en el mundo, profanando de esta manera mi santo nombre. El mundo quiere encontrar felicidad. El mundo quiere disfrutar de la felicidad, pero la buscan en el polvo de la tierra, en falsos valores, en falsos sistemas educativos, económicos y políticos. Y Jesucristo les está ofreciendo en el Sermón del Monte: felices los de pobres de espíritu, felices los que lloran, felices los mansos, felices los que tienen hambre y sed de justicia. La justicia es una palabra que también viene etimológicamente del griego dikaiousan, justicia o justificación. ¿Qué indica para nosotros? Justicia es estar bien con Dios. Así lo podemos entender. Dichosos los que tienen hambre y sed de estar bien con Dios. Ahora pregúntese, ¿cómo voy a estar bien con Dios yo? Solo hay una forma: si obedezco lo que Él me dice, ¿verdad? Estar bien con Dios, eso es justicia. Tus mandamientos son justicia. ¿Cómo voy a estar yo bien con Dios? Obedeciendo fielmente lo que Él me indica. Isaías 45:8. Isaías 45:8. Capítulo 45, versículo 8. Vean la promesa de Dios: rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia.
Abráce la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Vean qué elementos ahora se mencionan. La salvación y la justicia están juntos. Repito, produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, el Eterno, lo he creado. La promesa de Dios consolida nuestro conocimiento. Ahí mismo, en el capítulo 46 de Isaías, versículos 12 y 13, Dios utiliza al profeta Isaías para hablar y para amonestarnos allí. Versículos 12 y 13 del capítulo 46. Oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Yo espero que no sean para nosotros las primeras palabras del versículo 12. Oídme, duros de corazón, duros, corazón de piedra, corazón de diamante, que escuchando y leyendo no obedecemos las cosas de Dios. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia, que está en franca desobediencia a los mandamientos de Dios. Aquí se califican como duros de corazón. Por lo tanto, hermanos, tenemos que tener hambre de que la justicia de Cristo sea aplicada a cada uno de nosotros. Que la justicia de Cristo sea aplicada en mi vida. En tiempos de Jesucristo, los judíos decían, que estaban escuchando el sermón, nosotros estamos llenos de justicia. Recuerden aquel ejemplo de dos hombres que suben a orar al templo. El uno decía, ¿cómo oraba? ¿Sí? Lleno de justicia. Te agradezco, Dios, porque yo no soy como algunos, ladrón, fornicario, diezmo, ofrendo, ayuno. ¿Se dan cuenta cómo se colocaban el traje de la justicia? ¿Ya? Ellos decían, ya estamos llenos de justicia. Pero Jesucristo les decía, hasta que no os entristezcáis, hasta que no estéis tirados en el polvo de la tierra, padeciendo hambre y sed de la verdadera justicia, no podréis ser ciudadanos de mi reino, el reino espiritual de Jesucristo. Entonces, nosotros no hacemos más que tener hambre y sed, el deseo intenso de más virtud, más pureza, más santidad, más dedicación, más obediencia, todos los días de nuestra vida. Filipenses 1:9. Filipenses 1:9. Capítulo 1, versículo 9 de Filipenses. Vean este versículo tan importante dentro del tema. Y esto pido en oración. Vean el consejo. Eso debe ser para nosotros algo motivante. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo y para la gloria y alabanza de Dios. Entonces, esto pido en oración, dice Pablo a la iglesia en Filipos. Esto pido en oración. ¿Qué pide ahí? Que vuestro amor abunde. Muy bien. Más y más y más cada día. Le agrego ahora. Y esto pido en oración,
Si usted ora, debe orar más y más y más todos los días. ¿Se dan cuenta? Si somos obedientes a la ley de Dios, debemos ser más obedientes, más obedientes, más obedientes cada día. ¿Ya? Si buscamos la santificación, más santos hoy, más mañana, más pasado mañana, ¿se dan cuenta de la progresión? Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde, que no se estanque. Yo ya amo, sí, aquí nomás, ya nomás, no produzco más. No, es un desarrollo tremendo. Usted piensa todo el día en Jesucristo, en el plan de Dios, piense más y más y más hasta llegar a la medida de la plenitud de Cristo. ¿Ya? Entonces, oramos, oremos más. Estudiamos la Biblia, estudiemos más cada día. ¿Ya? Es progresión. ¿Ya? Esto pido en oración, dice Pablo aquí. Por eso David llegó a expresar, porque él era progresivo en su estudio, satisfacía su necesidad, satisfacía el hambre espiritual, sed espiritual era satisfecha. Y David escribe en el Salmo 107 lo siguiente. Él llega a un momento dado en que dice, Salmo 17, versículo 15. Los inicios de ahí, Salmo 17. Vean cómo llega casi a la conclusión él allí. Una actitud que determina su estado espiritual. El hambre y la sed continua, progresiva. Y David expresó. Salmo 17, versículo 15. Estudiaba diario, oraba diario, amaba más cada día, obedecía más la ley de Dios. Y llegó a decir, de manera que en cuanto a mí, personalmente está hablando David, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Está asegurado, estás totalmente asegurado, David. En cuanto a mí, yo no sé cuál es la situación de los miembros de la iglesia en Guatemala, está diciendo David aquí, pero en cuanto a mí, en cuanto a mí, mi relación, mi intimidad contigo, mi estudio, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza dentro de la familia Dios, con los poderes y la mente del mismo Dios, el que creó los cielos. Más de 100 millones de galaxias y en cada galaxia más de 100 integrantes. Eso es inmenso. David dice, en cuanto a mí, Pablo lo dijo, he ganado la carrera, he corrido la carrera, llegué hasta el fin. En cuanto a mí, veré tu rostro. ¿Está seguro David de que va a ser parte del reino de Dios? Esa debe ser la meta. En cuanto a nosotros, como miembros de la iglesia en Guatemala, de acuerdo a nuestra entrega, a la progresión, a auscultar más y más, a conocer más y más la persona de Dios, la personalidad, sus pensamientos, veremos su rostro, seremos de su familia, ¿ya? La familia Dios, la familia gobernante. Dice, se nos han hecho. Y dice, bueno, nosotros con el propósito que Dios tiene y seremos reyes y sacerdotes en el reino de Dios. Finalmente, ¿cómo vamos a ser saciados? Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Ellos serán saciados. Estar saciado es estar totalmente satisfecho. Satisfechos totalmente, ¿ya? No hay una micra de insatisfacción, seremos satisfechos. Dios quiere que nos sintamos felices a plenitud, que estemos satisfechos espiritualmente, pero ¿satisfechos con qué? ¿De qué tenemos hambre? ¿De poder, de ambición, de bienes materiales? No,
tenemos hambre de justicia. Ya. Salmo 34:10. Un cuadro comparativo. El rey David escribe, Salmo 34:10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Eterno no tendrán falta de ningún bien. Vean la diferencia. Vean la diferencia. Y hoy quiero parafrasear para terminar el Salmo 23. Ahí estamos cerca. Salmo 23. Salmo 23, que lo sabemos bastante, que lo cantamos en uno de nuestros himnos que es bastante significado. Y en este tema, pues, completa el pensamiento de estos. Salmo capítulo 23, versículo 1. El Eterno es mi pastor, nada me faltará. ¿Tiene usted hambre? Ahí está el satisfactor. El Eterno es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, pastos es comida. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué vamos a tener? No temeré que vengan las pruebas, porque en el dolor hay crecimiento. Porque en el dolor hay crecimiento, hermanos. ¿No les parece? Cuando nos duele el cuerpo, el atleta levanta 50 libras, le pone un poquito más, los músculos duelen, hay crecimiento. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Su Espíritu Santo estará con nosotros si estamos llenándonos diariamente del pan de vida. Estamos bebiendo de esa agua espiritual. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y la seguridad. Y en la casa del Eterno moraré por largos, ¿qué? Días, años, por la eternidad. Esto es lo que enseña la bienaventuranza de Jesucristo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.